Es un mal comienzo. No cumplió con el obligatorio estatuto de la oposición. La coalición de derecha que respaldará la gestión del alcalde Galán en Bogotá decidió negar a sus contradictores los derechos que les otorga el estatuto de la oposición y otorgarle la vicepresidencia del Consejo a un concejal de su mismo grupo. Camilo Galán. Mónica, fueron 31 votos contra 7 para elegir a Rolando González del partido Cambio Radical, que fundaron el Clan Chat de Barranquilla con Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Lleras, dos políticos bogotanos de larga trayectoria. La instalación del periodo 2024-2027 de los 45 concejales de Bogotá, de los cuales 20 son primíparos y 25 repitentes, no cumplió con el obligatorio estatuto de la oposición en cuanto a la elección de la mesa directiva de esa corporación. Sírvase a abrir la sesión del día de hoy. 1 de enero. Como presidente del Consejo fue elegido Juan Javier Baena Merlano del Nuevo Liberalismo, partido del recién elegido alcalde Carlos Fernando Galán. Después ha debido elegirse a Ana Teresa Bernal, concejal de Colombia Humana, por cuanto el estatuto mencionado garantiza que el primer vicepresidente del Consejo debe pertenecer a la oposición. Queremos proponer el nombre de la concejala Ana Teresa Bernal. Fue propuesto junto con el nombre de Bernal el de Rolando González de Cambio Radical, partido que hace parte de la coalición de apoyo a la alcaldía de Galán. Por tanto, la elección obligatoria para esa corporación era la de Bernal. Sin embargo, 31 concejales votaron a favor del miembro de Cambio Radical, partido al que también perteneció el nuevo alcalde. Es un mal comienzo, deja un mal sabor, nos molestamos mucho. Íbamos desprevenidos a la sesión porque era el día de la posesión, no estábamos pensando en nada que fuera realmente a suceder lo que sucedió. A pesar del reclamo de algunos cabildantes, se decidió seguir adelante con la votación, como si todo este movimiento estuviera previamente acordado entre los partidos tradicionales. Se abre entonces la votación de las dos personas postuladas al cargo de primer vicepresidente. Nadie duda hoy de que la jugadita antidemocrática estaba perfectamente calculada. No tengo nada que reprochar sobre la tarea que podrá ejercer el concejal Rolando en la primera vicepresidencia, pero creo que es muy triste el mensaje que le estamos dando hoy a Bogotá de no ser contundentes a la hora de dar garantías concretas a la oposición. El Consejo debería proceder en correspondencia con la ley. La oposición, representada por los partidos del Pacto Histórico y el independiente Juan Daniel Oviedo, demandaron acciones legales contra esta elección. El próximo 12 de enero está citada una nueva sesión del Consejo. Las firmas encuestadoras coinciden en dar los nombres de quienes serían los ganadores en las principales ciudades y departamentos del país, por contar hoy con amplia ventaja sobre sus contendores. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, si las predicciones de las firmas autorizadas por el Consejo Electoral para hacer pronósticos se cumplen, el gobierno de Petro va a quedar aislado en el centro del país porque tanto ciudades capitales como departamentos quedarían en manos de la oposición. A 8 días para la jornada de elecciones regionales y locales, la mayoría de las encuestas realizadas por las firmas autorizadas por el Consejo Electoral dan los mismos resultados sobre los nombres predilectos de los votantes, lo cual revela un panorama de ganadores que tendrían el triunfo de un hilo. En Bogotá, el candidato Carlos Fernando Galán, apoyado por todos los partidos tradicionales, sus jefes y sus políticos más reconocidos, parece fijo aspirante, no solo para entrar a la primera vuelta, sino, según analistas, a ganar por encima del 50% de los votos, lo que haría innecesaria la segunda vuelta. Galán, de acuerdo con los sondeos, le sacaría alrededor de 10 puntos de ventaja al segundo en contienda, Gustavo Bolívar. Esperamos. En Cundinamarca, el exgobernador Jorge Rey, quien repetiría cargo, cuenta con el aval de Cambio Radical, del Partido Liberal, de los Conservadores y de la U. En Medellín, la ventaja que los encuestadores le dan al uribista y candidato de las derechas de esa ciudad, Federico Gutiérrez, no dificulta la predicción que sería el triunfador de la jornada del próximo domingo, pues le lleva una cómoda ventaja a Juan Carlos Upegui, apoyado por el exalcalde Daniel Quintero. Mientras tanto, en Antioquia, el exgobernador Luis Pérez, apoyado por fuerzas políticas tradicionales, obtendría un fácil triunfo pese a la mala imagen que ha tenido de él y sus ejecuciones. De este modo, tanto la alcaldía de Medellín como la gobernación de Antioquia serían ocupadas por políticos del pasado.
En la tercera ciudad del país, Cali, Alejandro Eder y Roberto Ortiz están en un cabeza a cabeza en la intención de voto. Se da por casi seguro ganadora a Eder, no tanto por la distancia en preferencias entre él y Ortiz, sino por las adhesiones de última hora a favor de Eder por parte de todas las fuerzas de la política local, del empresariado y de las clases más pudientes contra Ortiz, que surgió como un vendedor de chance, aunque después se integró a los mismos que hoy lo rechazan. Primero, estoy feliz. En el Valle del Cauca no hay duda de que la próxima gobernadora será Dilian Francisca Toro, la baronesa electoral del departamento que domina tanto lo que ocurre en la región que los vallecaucanos la llaman la dueña. En Barranquilla está cantado que el único candidato a la alcaldía es el repitente Alex Char, cuyo dominio de la política local junto con su familia conocida como el Clan Char es absoluto. Mucho trabajo, mucho camello. Entre tanto, a la gobernación del Atlántico llegará el también repitente Eduardo Verano de la Rosa, avalado por la Casa Char. Las elecciones en esa región más parecen una sucesión del trono en una monarquía, han dicho los analistas. Al final, corresponde esperar los resultados oficiales de las votaciones del próximo domingo para aceptar el fallo de las urnas. No obstante, todo indica que el primer gobierno nacional de izquierda en Colombia se va a quedar aislado en el centro del país con gobernantes tradicionales y de oposición a sus políticas. Un magistrado electoral que está procesado penalmente por reclutar testigos falsos para Álvaro Uribe ordenó examinar las cuentas de los dirigentes del Pacto Histórico y otros partidos involucrados en la administración de la campaña Petro Presidente en busca de pruebas de aportes ilegales. El Consejo Nacional Electoral emitió 32 órdenes dentro de la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de Gustavo Petro. El documento firmado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada consta de requerimientos precisos e inspecciones a las sedes de campaña de la coalición del Pacto Histórico. Llama la atención que hay 15 órdenes puntuales a la DIAN para tener la información de quienes manejaron recursos de campaña presidencial, entre ellos el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquiriente de bienes y servicios durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. En el documento también figura la recepción de testimonios de la entonces tesorera de campaña y el experto en redes sociales que se encargó de reclutar testigos electorales. Con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con el desarrollo de las funciones que desempeñó en el marco de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego. El organismo electoral pidió a la Aeronáutica Civil la relación de los viajes aéreos y los documentos de la empresa que transportó a Petro, pero fue específica en tener la identificación de sus acompañantes de viajes. También ordenó la inspección a la sede de la firma encargada de auditar las cuentas de campaña y a las instalaciones de la Unión Patriótica. El año pasado, el Congreso eligió a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. 6 de ellos en ese momento eran de coalición de gobierno Petro: Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez del Pacto Histórico, del Partido Liberal Benjamín Ortiz y Altus Vaquero, este último suspendido por irregularidades en su hoja de vida; Cristian Quiroz del Partido Verde y la ex senadora Marixa Martínez del Partido de la U, del Partido Conservador Alfonso Campo y los considerados oposición del gobierno César Lurduy de Cambio Radical y el ex representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, que ahora investiga la campaña de Petro y es investigado por la Corte Suprema por sobornos a testigos en el mismo caso de Álvaro Uribe Vélez.